Buenas tardes, tengan a todos vosotros, deseándole una vez más que el Señor nos esté bendiciendo en este día. Hoy es domingo 12 de mayo, según nuestro calendario gregoriano. Vamos a abordar en esta ocasión otro tema sobre los testigos de Jehová. Pero ya en este caso, pues, un seguimiento, video más sobre la serie Doctrinas Peligrosas de los testigos de Jehová. Recordemos que en el primer video estamos explicando algo sobre que la Walktober tiene muchas doctrinas a las que nos oponemos muchos de nosotros por diferentes razones. Y puede que en algunas pues estemos cerrados nosotros en este tipo de crítica, ¿no? Pero también es cierto que también tienen doctrinas que, aparte de que nos parezcan erradas, van más allá, nos parecen peligrosas. Esto implica que parece que aquellos que abrazan este tipo de doctrinas pues pueden ver perjudicada su salvación. Tanto la serie de doctrinas peligrosas intenta exponer o denunciar de alguna manera este tipo de doctrina para que, si usted es testigo de Jehová, las abandone, las doctrinas. No se le estimula a que usted abandone la oración de Jehová. Yo en mi caso jamás lo he hecho, ni lo voy a hacer, por razones que en otro video vamos a explicar. Pero si usted ve este video y se da cuenta de la peligrosidad de esta doctrina, de que realmente si usted sigue creyendo esta doctrina, puede perder su salvación o puede peligrar su salvación, pues se le estimula a que abandone la doctrina de manera, digamos, escondida, si tiene que hacerlo así para no ser expulsado y demás, pero que abandone la doctrina en su corazón y se decida a abrazar la doctrina que las escrituras realmente exponen de manera clara para que puedas alcanzar la salvación o que su salvación no se vea peligrada. En el primer video sobre esta serie hablábamos sobre los hijos de Dios y los hijos de Satán. Porque decíamos de que la gran muchedumbre, llamada así la gran muchedumbre, en la temática o doctrina de la Walktower, pues no pueden llamarse o definirse o catalogarse o calificarse como hijos de Dios. Y lamentablemente las escrituras daban pautas muy claras sobre que para ser hijo de Dios solo se necesitan ciertos requisitos, determinados requisitos. Ejercer fe en el Mesías, haber recibido a Jesús como el Mesías y ejercer justicia. Y las escrituras aclaramos además de que no daban, mejor dicho, un lugar neutro donde ubicarse entre hijos de Dios y hijos de Satanás. O sea, o éramos hijos de Dios y practicamos la justicia, según la primera carta de Juan capítulo 3, verso 9 y 10. Si o bien éramos hijos de Dios o bien éramos hijos de Satanás. No hay un lugar neutro en el que podamos ubicarnos y decir, bueno, pues no soy ninguna de las dos. No. Si no eres esto es porque eres esto. Entonces ahí en ese pasaje antes citado de la primera carta de Juan, pues decíamos que los hijos de Dios se diferenciaban o se definían porque eran practicantes de la justicia, mientras que los hijos de Satanás eran practicantes del pecado. Por tanto, si dejas de identificarte como hijos de Dios, estás diciendo y negando que practiques la justicia y por ende estás diciendo que eres hijo de Satanás y que practicas el pecado. Ese era el razonamiento en el video anterior. Hoy vamos a hablar de otra doctrina de estas peligrosas. Va a ser mucho más cortita porque la verdad es que vamos a tratar de resumir un poco y de abordar lo más importante para no extendernos en demasía. Vamos a hablar sobre el nacer otra vez. Recordemos que de la misma manera que la Walktower dice que solamente los 144.000 pueden ser catalogados o definidos como hijos de Dios en las escrituras, la grande muchedumbre no. En este caso, la Walktower de nuevo dice que solo los 144.000 pueden nacer otra vez. La grande muchedumbre no puede hacerlo, porque este privilegio de nacer otra vez, según la Walktower y sus líderes, el cuerpo gobernante o esclavo fiel y discreto, afirma que solo se atribuyen a los 144.000, a los que tienen esperanza celestial, única y exclusivamente. Sin embargo, las escrituras
nos muestran un pasaje donde el propio Mesías aborda el tema de nacer otra vez, donde es imposible que la grande muchedumbre rechace el nacer otra vez. De hecho, es imposible que cualquier persona que se diga ser creyente en el Mesías pueda defender o decir de alguna manera que no nace otra vez. El nuevo nacimiento es imprescindible para la salvación. Oiga, o note la palabra que estoy utilizando porque estoy siendo drástico. Imprescindible para alcanzar la salvación. Bien, vamos al relato. Vamos al relato en el que Nicodemo, una persona, un líder, digamos, una persona de importancia en el judaísmo del primer siglo, decide visitar al Mesías en una de esas noches y tener una conversación, entablar una conversación con el Mesías. Vamos a darle lectura a ese pasaje. Vamos a hacerlo mediante la traducción Nuevo Mundo, porque vuelvo y reitero, ya lo he dicho en otros vídeos, que cuando hablamos sobre temas sobre los testigos de Jehová, a no ser que vayamos a exponer la falsedad de la traducción, en este caso, de algún pasaje de la Nuevo Mundo, pues deberíamos de utilizar la Nuevo Mundo, porque la Nuevo Mundo viene siendo la autoridad interpretativa y de fe de los testigos de Jehová. Por lo tanto, si queremos demostrarle algo, tratemos de hacerlo con el Nuevo Mundo. Hagámoslo. Se puede, sí, se puede perfectamente. El Nuevo Mundo, aunque sabemos que es tendenciosa, pues la verdad es que sirve perfectamente como instrumento para demostrarle a los testigos de Jehová muchísimas cosas que ellos niegan. Vamos a dar el relato. Estamos en el capítulo 3 del Evangelio, del Concilio Evangelio de Juan. Y vamos a la lectura del verso 1 al 10. Y digamos desde el 1 para contextualizar un poco. Y vamos a ir resaltando los matices que hay en este diálogo, ¿no? Para ver si realmente la grande muchedumbre no puede definirse como nacidos de nuevo. Y si es verdad entonces que lo que la October dice, que solamente los 144.000 y los de esperanza, los que tienen esperanza celestial, pueden ser definidos como nacidos de nuevo. Dice el verso 3, verso 1, Evangelio de Juan. Ahora bien, había un hombre de los fariseos, Nicodemo era su nombre, un gobernante de los judíos. Este vino a él de noche y dijo: Rabí, sabemos que tú como maestro has venido de Dios, porque nadie puede ejecutar estas señales que tú ejecutas a menos que Dios esté con él. Dice el verso 3, y ya vamos a ver que el Mesías le responde a esto. En respuesta, Jesús le dijo: muy verdaderamente te digo, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Notó usted? A menos, dice la traducción Nuevo Mundo, una condicionante para ver el reino de Dios. A menos que uno nazca de nuevo, no puede. En otras palabras, si usted no nace de nuevo, no aspires, no esperes a ver el reino de Dios en el futuro. Ese reino que Dios va a implementar aquí en la tierra según la propia esperanza que tienen los testigos de Jehová. Usted no aspire a ver ese reino. Es una condicionante impositiva que de no cumplirla no lograrás obtener el ver el reino de Dios. A menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. La pregunta aquí es sencilla, lógica, razonable. ¿Aspira la gran muchedumbre a ver, visualizar e incluso vivir en el reino de Dios que Dios establecerá en esta tierra? Yo creo que la respuesta es inequívoca. Sí. Según la esperanza de la grande muchedumbre, sí. Pero según la doctrina de la Watchtower, que dice que la grande muchedumbre no nace de nuevo, pues mire, la grande muchedumbre aquí está frita.
A menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Sigue, verso 4. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer el hombre cuando es viejo? ¿Puede entrar en la matriz de su madre por segunda vez y nacer? ¿Verdad? Nicodemo está perdido, evidentemente. Jesús, verso 5, Jesús le contesta, muy verdaderamente te digo, a menos, vuelve la condicionante, a menos que uno nazca del agua y del Espíritu, nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu, a menos que uno nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Una vez más, este pasaje y esta declaración del Mesías, de nuestro Mesías, está diciendo que para poder entrar en el reino de Dios, ese reino que estará aquí en la tierra se convertirá en un paraíso, según la misma doctrina de la Watchtower, a menos que uno nazca de nuevo, del agua y del Espíritu, perdón, no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, la grande muchedumbre se vuelve a crear una interrogante obligatoria. La grande muchedumbre aspira a entrar en el reino de Dios. No en el reino de los cielos, dice, sino en el reino de Dios. La Escritura daría una respuesta definitiva, sí. Pero la Watchtower, al decir que la grande muchedumbre no puede nacer del agua y del Espíritu, le está diciendo a la grande muchedumbre, a usted, hermano testigo de Jehová, que eres o cree ser de la grande muchedumbre, le está diciendo a usted que usted no va a poder entrar en el reino de Dios. Esa es la realidad, ¿eh? Dice el verso 6, lo que ha nacido de la carne, sigue hablando el Mesías, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, pues Espíritu es. No te maravilles de esto, a causa de lo que dije, ustedes tienen que nacer otra vez. Otra vez, la obligatoriedad, la condicionante. Tienen que nacer otra vez. Si no naces otra vez, pues mira, no puedes ver el reino de Dios y no puedes entrar en el reino de Dios. Tiene la grande muchedumbre, la esperanza de entrar en ese reino y ver ese reino y disfrutar de las cosas de ese reino. Sí, en su esperanza sí está. Pero la Watchtower dice que ellos no nacen de nuevo y por lo tanto no entrarán ni verán al reino si no deciden nacer otra vez. Sigue el verso 8. Vamos a seguirlo porque aquí hay un detalle interesante que, aunque se sale un poquitín del tema, es bueno tocarlo. Es el verso 8. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Por qué? Porque es guiado por el Espíritu. El Espíritu guía a la persona, por lo tanto vamos allí a donde el Espíritu nos guíe. En respuesta, Nicodemo dijo, vuelve a estar perdido Nicodemo. ¿Cómo pueden suceder estas cosas? Y la respuesta del Mesías es llamativa cuando menos, interesantísima. Porque el Mesías le responde, verso 10, en respuesta Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y sin embargo no sabes estas cosas? Note, ¿eres tú maestro de Israel y desconoces estas cosas? ¿Qué significa la frase que el Mesías le está diciendo y de cierta manera le está tirando de las orejas o le está reclamando a Nicodemo? ¿Tú eres maestro de Israel y estas cosas no las conoces? ¿No las dominas? ¿Tú de qué eres maestro? ¿Y qué implica eso? Y eso implica, sí o sí, y este es el detalle bonito e interesante, que aunque se salga un poquito del tema, es bueno resaltarlo para enriquecimiento y bendición. Eso implica sí o sí de que Nicodemo, como maestro de Israel, y cualquier maestro de Israel, debería de estar relacionado, si conocía las escrituras del Tanakh, o lo que conocemos como Antiguo Testamento, si conocíamos esta escritura, si éramos maestros de Israel y teníamos, digamos, la función de instruir al pueblo, debíamos estar relacionados con el concepto de nacer otra vez, con el concepto del nuevo nacimiento.
Sí o sí. Ahí no hay duda alguna. ¿Eres tú maestro de Israel y no conoces de estas cosas? Por lo tanto, si alguien quiere conocer de qué va el nuevo nacimiento, qué es nacer del agua y del espíritu, no hace falta ni siquiera leerse el Nuevo Testamento. Porque Nicodemos, como maestro de Israel, y todos los maestros de Israel que tienen la función de instruir al pueblo de Israel, solo con el Tanakh, porque en este tiempo, obviamente, el Nuevo Testamento no existía, ni siquiera el Mesías había muerto. Allí estaba el Mesías hablando en su ministerio a Nicodemo. No se pensaba ni siquiera que iba a morir. El Nuevo Testamento no existía. Los maestros de Israel, apegados a lo que el Tanakh enseñaba, apegados a la información que el Antiguo Testamento nos da o les daba, debían de saber con esa información que era nacer otra vez. Pero esto, como dije, es para un análisis muy individual de cada uno de vosotros. En fin de cuentas, el tema no es para definir qué es nacer otra vez. No importa cómo usted defina el nacer otra vez. Lo importante de este video es que la Watchtower dice que este nuevo nacimiento del que habla el Mesías, mediante el diálogo que tiene con Nicodemo, es imprescindible. Imprescindible, no necesario, imprescindible para alcanzar la salvación. Porque aquel que se salva, obviamente, es aquel que puede entrar en el reino y ver el reino de Dios. Por tanto, si la persona no nace otra vez, no llega a identificarse con el nuevo nacimiento, no llega a admitir que él también tiene derecho a ese nuevo nacimiento, independientemente, vuelvo y reitero, a como usted interprete qué es el nuevo nacimiento. Si la persona rechaza este nuevo nacimiento, está perdida. No tiene opción, mediante este pasaje claro y específico, a entrar en el reino y ver el reino, y por lo tanto no tiene opción a la salvación. Y esto implica que la Watchtower en su doctrina, de manera implícita, no explícita, pero sí implícita, le está diciendo a la grande muchedumbre: tú no te vas a salvar. Solamente se salvan aquellos que nacen de nuevo. Y los 144.000, dice la Watchtower, son aquellos que nacen otra vez. Que nacen de nuevo, que tienen el nuevo nacimiento, que lo experimentan. Por lo tanto, la grande muchedumbre se queda sin esperanza de entrar en ese reino y ver el reino de Dios. Tremendo. Una doctrina que, por cierto, es muy antigua, está totalmente vigente en la organización de la Watchtower, y que sin embargo, la inmensa mayoría de los testigos de Jehová, independientemente del tiempo que puedan llevar dentro de la organización, desconocen. Porque lamentablemente la grande muchedumbre, la inmensa mayoría de testigos de Jehová de hoy día, porque muy pocos quedan de los llamados ungidos, desconoce estos detalles. Y como ya se le ha enseñado lo que se le ha enseñado y cree ciegamente en lo que la Watchtower dice, pues no le interesa investigar. Pero aquí hay un video para que usted investigue. Aquí hay un pasaje de la Escritura, reitero la cita, Evangelio de Juan capítulo 3, verso 1 al 10, para que usted se dé cuenta de que si usted no decide nacer otra vez, experimentar el nuevo nacimiento, y usted se sigue negando a ello y creyendo que solo le pertenece eso a los 144.000, usted no está optando por, en la vida futura, entrar en el reino y ver ese reino. Esa es la realidad. Espero que esto le haga despertar sus capacidades intuitivas de análisis, de razonamiento, y que puedan adentrarse en la meditación y razonamiento de este pasaje, y puedan admitir y abrazar, sobre todas las cosas, lo más importante, no es solamente admitir, sino abrazar la realidad de que usted, como creyente, aunque sea miembro de la grande muchedumbre, tiene la obligación, si quiere salvarse, de aceptar ese nuevo nacimiento. Dios nos esté bendiciendo mucho. Nos vemos pronto con otro tema sobre las doctrinas peligrosas de los testigos de Jehová. Nos vemos.